Muy buenas noches a toda la audiencia de FDC Vida, bienvenido a este podcast y punto de encuentro. Aquí estamos, como dijimos al principio del programa, con Daniel Ortiz, con el maestro, con el profe Daniel Ortiz, que nos trae el tema el perdón, así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Gonza, gracias por esta invitación que me haces a tu programa. La verdad que me siento feliz porque, como le decía la vez pasada a Liliana Quiroga, es poco frecuente que pueda estar en la radio por la situación y por el trabajo, pero en cada momentito, en cada oportunidad que tenga, realmente lo disfruto mucho. Así que espero que les guste el tema de hoy. Es un tema importante para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios, saber qué significa el perdón. Así es, la verdad que sí, para todos los nuevitos y para los que somos también hijos de Dios hace tiempito, poco, mucho, es muy importante. Entonces voy a la pregunta, ¿qué es el perdón? El perdón básicamente es disculpar una ofensa. Okay. Es no tener en cuenta algo que no nos ha ofendido o nos ha perjudicado, renunciando a un castigo, renunciando a la venganza y no tomándola en el futuro, no recordando esa ofensa, de tal manera de que se pueda restablecer una relación entre el ofendido y el ofensor. Sin lugar a dudas, un beneficio para el que es perdonado, pero también para el que es perdonante, en este caso, porque se restablece una relación. Si lo vemos desde el punto de vista cristiano, al hombre, a la persona, al ser humano, ese perdón dado por Dios establece una sensación de paz, de libertad, de quitarse un peso de encima que es la culpa, y a Dios le permite restablecer una relación que fue rota cuando nosotros ofendemos y sobre todas las cosas cuando nosotros pecamos. Por lo tanto, perdón es disculpar una ofensa. Bien clarito, bien claro. Ahora, cuando a veces no es tan sencillo, o se piensa que no es tan sencillo porque quizá la persona está muy cerrada, muy herida, con las heridas abiertas, ¿qué sucede cuando hay falta de perdón? Mira, la falta de perdón, sin lugar a dudas, tiene consecuencias, sin lugar a dudas. Nosotros los seres humanos somos personas tripartitas, decimos. Tenemos el ámbito físico, el emocional y el espiritual. Y la falta de perdón implica que eso tenga impacto en estas tres partes del ser humano. Al no haber perdón, en primer lugar te sientes culpable. Te aleja de la realidad, te aleja de la verdad, te pones triste, a veces quedas solo y sin lugar a dudas te puede enfermar físicamente. Si vamos a la palabra, yo quiero llevarlos al Salmo 32. Vamos a ver en el versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vuelvo a repetir. Sí. El no ser perdonado tiene un efecto, tiene un impacto en nuestro ser, en las tres partes, ya sea en lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Lo espiritual, la culpa genera esa tristeza, esa soledad, pero también enferma nuestro cuerpo. Dice la palabra, se envejecieron nuestros huesos. Quiere decir que hay un impacto sobre lo físico. Así es. Cuando nosotros
sonreímos, en más de una oportunidad le hemos dicho que el hecho de generar una risa, de estar bien, genera una hormona, se gesta una hormona que tiene impacto en distintos órganos del cuerpo, que son las endorfinas. Uh-huh. Pero, contrariamente a esto, cuando nosotros estamos tristes, estamos estresados, estamos amargados, generamos sustancias como el cortisol que generamos nosotros, que Dios lo puso para algo. El cortisol lo que hace es ponernos en estado de alerta, ponernos activos, estar preparados para enfrentar una situación angustiante. Pero el hecho de generar tanto cortisol como otras sustancias es negativo para el funcionamiento de determinados órganos. Eso produce estrés, eso produce hipertensión arterial, eso produce depresión y eso produce enfermedades autoinmunes que el cuerpo no las tendría si pudiéramos controlar lo que lo originó, la culpa y la falta de perdón. Yo creo que la mejor forma de explicar esto está en el Salmo 32. Eso nos grafica claramente que la falta de perdón genera un impacto en el ser humano, en esos tres ámbitos, en esas tres partes de la cual estamos conformados. Wow. Voy a hacerte una pregunta, pero voy a asociarla después, porque tiene que ver pegadito. Ahora te explico por qué. Bueno, si bien estamos hablando del perdón, ¿no? De esa falta de perdón. Ahora, sí, vamos a la otra parte, ¿no? Que es, a ver, ¿es fácil perdonarse a uno mismo? Bueno, mirá, yo lo llevo a lo personal, yo lo llevo a lo que me ocurrió a mí hace mucho tiempo. Uh-huh. A mí me costó mucho, a pesar de que yo ya había comenzado a recorrer el camino de Jesucristo. Él me tomó sobre sus brazos, yo había pasado por un problema económico, familiar tremendo. Un hombre que a los 42 años, con familia, con hogar, con trabajo, de repente se vio sin nada. Solamente con el amor de sus hijos y de su esposa. Uh-huh. Pero, claro, yo había comenzado, le había pedido perdón a Dios, pero fue muy difícil, me llevó tiempo entender que lo que me había pasado, la pérdida de mi trabajo, la pérdida de mi hogar, la pérdida de muchas cosas, me hacía sentir culpable. Pero me hacía sentir culpable, ¿por qué? Porque no olvidaba, porque constantemente había algo que me machucaba, que me golpeaba la cabeza, mi mente, sobre todo cuando me acostaba, y me hacía ver lo que había perdido, lo que había ocurrido años atrás, a pesar de que yo ya empezaba el camino de Cristo, empezaba a ser libre, Dios me había hecho libre, pero no comprendía que había una parte en mi ser que tenía que ser perdonado. Me llevó mucho tiempo, reconocer que necesitaba el perdón, pero para mí mismo. Okay. Perdonarme yo por lo que había ocurrido. Es muy difícil, porque al no haber perdón, en primer lugar, como dije, te sentís culpable. Sí. Pero lo que evité, y lo que evitó Dios, fue enfermarme, porque yo durante todos estos años, durante todo este tiempo, he tratado de decirle: Señor, gracias por tu perdón, y aprendí a perdonarme, aprendí a entender que me puedo equivocar, que las equivocaciones las vamos a tener siempre, que no somos perfectos, que tenemos que aprender a reconocer que si nos caemos, hay una mano que nos sujeta y nos hace volar, nos hace reconocer que somos imperfectos delante de la presencia de Dios, y Él nos conduce hasta un nuevo nivel de entendimiento, un nuevo nivel donde vos podés ser completamente libre de culpa, ya sea
la que haya pasado hace 10 minutos como la que pasó hace 10 años atrás. Y eso se llama misericordia, y el único que la puede tener es Dios. Así que yo aprendí tal vez a los tumbos, aprendí de una forma un poco extensa, pero aprendí a perdonarme. Y aprendí sobre todo a que no soy infalible, a que tengo muchos errores, también tengo virtudes, y que esos errores que he cometido y que también voy a cometer en el futuro no me hacen una mala persona. Bien. Te iba a hacer la siguiente pregunta que estaba pensando. ¿Viste cuando vos me estabas hablando de la regulación de las hormonas? Sí. A las personas que utilizan, digamos, psicofármacos, Sí. ¿Cómo hace este efecto? ¿Los apaga? Me gustaría saber esa parte, porque mucha gente, por culpa, angustia, busca estos psicofármacos que son soluciones muy instantáneas, pero no son así. Exacto. Desde el punto de vista farmacológico, cuando una persona intenta evadir la realidad, evadir una realidad dolorosa, cruda, una realidad que no le gustaría vivir, lo primero que hace es buscar una vía de escape. Uh-huh. Puede ser a través del alcohol, puede ser a través de las drogas, o puede ser por otros caminos. Pero específicamente a nivel de las drogas y del alcohol, lo que se hace es cortar una transmisión a nivel cerebral a través de esa droga, donde los efectos negativos de la situación que se vive se ven neutralizados o se ven de una perspectiva distinta, porque nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestro consciente y subconsciente, nos apartan y nos llevan a otro lugar de pensamiento, a otro punto de vista, a ver cosas que no son realidad. Y entonces es como que nos desconectan 6, 8 horas o tal vez un día. Pero cuando pasa el efecto de esa droga o de ese alcohol, que el organismo metaboliza y desecha, volvemos a caer en la realidad. Es por lo tanto que la persona vuelve a recaer para desconectarse de esa cruda realidad, vuelve a tomar o a ingerir nuevamente, y eso lo hace continuamente, y eso lo hace o lo transforma en un adicto. Las drogas, por lo general, la mayoría son psicoactivas, eso es lo que yo entendí desde un comienzo. Uh-huh. Nos apartan de esa realidad, apartan nuestra alma, apartan nuestro físico, interrumpen esa conexión que hay con el medio ambiente dolorosa, con esa situación que nos rodea, pero lo único que no puede tocar esa droga, esa benzodiazepina, el alcohol o lo que sea, no va a tocar nunca tu espíritu. Uh-huh. Nunca. Porque el espíritu que está en lo más íntimo de tu ser, el único preparado, capacitado para restaurarlo es Dios. El único. Es por eso que a la inversa de lo que hace la medicina tradicional, que es sanar de afuera hacia adentro, con drogas o con terapias, Dios sana de adentro hacia afuera. Porque una vez que se restablezca tu espíritu, vos comenzás a ver, tu alma comienza a ver y a sentir las cosas de manera distinta, y cuando uno cambia, cuando volvés a sonreír, cuando volvés a disfrutar la vida, tu cuerpo no se enferma, se sana. Así que las drogas no es un camino, el alcohol no es un camino, pero Cristo sí es un camino. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Laura Guerrero haciendo Tu Perdón. Bien, estamos de nuevo, estábamos escuchando a Laura Guerrero haciendo Tu Perdón, y continuamos este tema con Daniel, hablando del perdón, y ahora necesitamos saber, de tomar la decisión, ¿no?, de perdonar, de perdonarnos, pero no siempre necesitamos la ayuda, y no descartamos la ayuda
los psicofármacos, sino de Dios. Así que, ¿quién nos ayuda a perdonar más rápidamente, Daniel? Mirá, lo que tardamos en ser perdonado es lo que nosotros tardamos en abrir la boca y decirle a Dios, perdóname. Es inmediato, es algo que Dios no mira, no ve tu legajo o tu prontuario, en el supuesto caso que sí sea. Dios te perdona automáticamente, es inmediato, es un rayo, es algo que vos sentís en tu cuerpo y en tu espíritu, que hay una carga que se quitó de tu corazón. Vez pasada, estando en el trabajo con mis compañeros, surgió en un momento dado que no había clientes, surgió una conversación con respecto, que no la generé yo, sino que la generaron mis compañeros y yo simplemente intervine, que hablaban sobre los últimos momentos de Jesús en la cruz del Calvario, donde realmente ahí su misericordia demostró cuánto amor nos tiene y cómo quiere restaurar la relación con el hombre en esa cruz. Y claro, había dos personas al lado de Jesús, uno que se burlaba y otro que le pidió, por favor, llévame contigo al paraíso, y Jesús respondió, pero inmediatamente le dijo, sí, te digo que hoy va a estar conmigo. Entonces una de mis compañeras sobre todo, me dice, este tipo no califica. Si era un delincuente, ¿por qué le tiene que perdonar Jesús? ¿Por qué tiene que ir al cielo? Entonces yo me porto bien hasta último momento, antes de morirme, me porto mal, digo, y antes de morirme le pido perdón a Dios y me voy al cielo, ¿no? No, le dije, fue categórico. Claro. No, porque el perdón no es por las calificaciones, no es por nuestro historial, no es por nuestras virtudes, no es por nuestros errores. El perdón viene porque es una gracia de Dios. Es la naturaleza de Dios que nosotros lo recibimos como regalo. No es por nuestra forma de ser, no es por nuestra, vuelvo a repetir, calificación o lo bien que nos portemos. No. Entiéndase que el perdón lo recibimos porque Dios lo quiere dar a aquel que se lo pide. No quedó muy convencida mi compañera porque, claro, ella establece la justicia según premios y castigos. Pero le traté de hacer ver que Dios no piensa igual que el hombre. Dios piensa totalmente distinto. Dios es un revolucionario por naturaleza. Y en cuanto al perdón, que a nosotros a veces como cristianos nos cuesta entender, Él lo da a quien se lo pide. Este ladrón, este jovencito que estaba al lado de Cristo, en el último momento, cuando ya exhalaba sus últimos estertores ahí de respiración de aire, le pidió perdón a Dios y Dios le dijo categóricamente, vas a estar conmigo en el paraíso. Es por eso que el perdón, y vuelvo a repetir lo que estaba en el Salmo 32, habla sobre la dicha. Dice, bienaventurado, el versículo 1, sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto es maravilloso, esto es fundamental que lo entendamos, porque nosotros tenemos que vivir nuestra actitud, nuestra actividad, lo que hacemos, lo que desarrollamos, lo que pensemos, hace que a veces nos equivoquemos consciente o inconscientemente y cometamos algún error, que ofendamos a alguien, pero por encima de las cosas ofendamos a Dios. Es por eso que dice la palabra también, que la misericordia de Dios, su perdón está al alcance de su mano todos los días de nuestra vida. Es por eso que tenemos que aprender a ser perdonados, a perdonarnos y a perdonar. Esto para mí es fundamental que cada creyente, que cada cristiano, que cada hijo de Dios lo entienda perfectamente. Vos sabés que te iba a hacer una cuestión, ¿no? Un comentario. A veces las personas dicen, ya lo perdoné, y lo dice desde la boca para afuera, pero quizás se sigue acordando, se sigue poniendo mal cuando lo comenta, como que si hubiese un enojo, y es como que es un lazo
por no decir cadena, que todavía no se ha roto y está medio cautivo. Suena fuerte. ¿Qué pensás de eso, Daniel? Bueno, ahí está la cuestión, Gonza, porque cuando vos perdonás genuinamente, cuando sale de tu corazón, vos sos libre, rompés una cadena que te ata a ese pasado doloroso, que te ata a esa circunstancia, que te atan a esas palabras que te dijeron, o a esas miradas, o a esos golpes, o a lo que sea. Rompés, cortás con eso y sos libre. Uh-huh. Porque la culpa es tan pesada como el elemento químico más abundante en la Tierra, que es el mercurio. Bueno, no es tan abundante, pero lo usamos hasta el momento. Hay otro que es más pesado todavía, que es el osmio. La culpa es mucho más pesada que eso, es como si cargaras una mochila de miles de kilos sobre tu espalda que te aplastan, y claro, vos decís, sí, me la saco un momentito, pero hay algo, una circunstancia, una palabrita, un gesto, una mirada, que te retrotraen atrás, que te llevan al pasado y te hacen acordar de eso que sucedió cuando fuiste ofendido, y entonces no sos libre totalmente. Hay algo que llevas, hay una mochila que cargas todavía, o que la arrastrás. Tal vez te sientas libre de una mano, o de las dos manos, o de los dos pies, pero hay algo que tenés enganchado todavía a tu espalda o a una de tus manos que no soltaste. Es por eso que el perdón tiene que ser genuino. Como bien vos dijiste, no tiene que ser de la boca para afuera, sino una expresión de lo más profundo de tu corazón para decir, yo quiero ser libre de esta culpa, quiero ser libre de esto que me pasó, no quiero que me atormente más. Y el único capaz, el único que puede sobrellevar, que puede tomar ese peso, es Jesucristo. Amén, amén. O sea, voy a seguir repreguntando, Dani. Por ejemplo, cuando una persona dice, yo no lo puedo perdonar porque él no se lo merece. Y en definitiva sigue jugando con la cadena, porque es como que no muere a su yo o a su egoísmo. Y eso es muy peligroso, ¿no? Está jugando o está caminando por una cornisa donde de un lado hay un piso, un suelo seguro, y del otro lado hay un abismo. Vos no podés sostener tu caminar, vos no podés sostener tu trayecto en esta vida llevando un peso encima. Vuelvo a repetir, nada, Dios nos hizo libre en todo aspecto, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y en el aspecto físico. Dios nos hizo libre absolutamente de todo. Somos nosotros los que nos soltamos, pero ¿por qué? Porque nosotros nos ponemos ocupamos el lugar de Dios. Nos ponemos como jueces. Entonces, cuando yo mencioné al principio que era el perdón es olvidarte, vos renunciás a ese castigo o a esa venganza, no tomando esa ofensa en el futuro. No la tenés que tomar. No podés retrotraer lo que pasó hace 10 años atrás, ahora, al presente, porque el primer dañado vas a ser vos. Vos sabés cuántas personas, cuánta gente hay que dice, este tipo que en el año 63 me dijo que yo era esto, y no lo perdoné nunca más, y capaz que el otro se murió y vos vivías amargado todavía por eso. Vivimos del recuerdo pasado. Usted trata de conducir un coche con el espejo retrovisor, sin mirar el parabrisas, a ver cómo le va. Se va a estrellar. El retrovisor lo que hace nos muestra una partecita del pasado para no cometer errores que están en el futuro, que están en el presente. Es por eso que el parabrisas de un coche es más amplio que un espejo retrovisor. Y si no, inténtelo. Intente manejar, ir hacia adelante, mirando solamente el espejo retrovisor, va a ver cómo le va. En la vida espiritual pasa lo mismo. Así es. Voy a hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los beneficios del perdón? Bueno, como dijimos en primer lugar, los beneficios son para el perdonado una restauración integral de tu ser, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico.
vuelvo a repetir, en lo físico se ve, en lo emocional se ve, y también en lo espiritual, el efecto que produce la culpa por no haber pedido perdón. El hecho de que Jesucristo nos haya perdonado hace que nosotros debemos perdonar a quienes nos ofendieron. A veces nosotros somos incapaces de perdonar inclusive a nuestros seres queridos. No nos ponemos en lugar de cuando fuimos jóvenes, no nos pusimos en lugar de una persona que tal vez esté pasando un momento difícil. Creemos que por ser padres, o por ser hermano, o por ser el mayor, o por tener más experiencia, nos podemos poner como jueces y no perdonar a aquellos que tal vez nos ofendieron hace 10 minutos. Vuelvo a repetir lo que en una oportunidad dije sobre la parábola que está en el libro de Mateo 18:23, los dos deudores. Si Dios me perdonó, si Dios, la palabra por supuesto cuenta que un rey quiso arreglar cuentas con sus siervos y había uno que le debía 10.000 talentos, que era una suma impagable, una suma exorbitante, y Dios se lo perdonó. Pero ese siervo tenía un amigo, tenía un consiervo que le debía 3 denarios, poca plata, sí, y lo mandó a la cárcel, y lo acusó, y no lo perdonó. Y entonces cuando el rey se enteró que este siervo no había perdonado al que le debían, pero mucho menos, que fue cruel, que fue una persona que se puso como juez y dijo, no, vos me debés, me tenés que pagar, y punto. Yo no te voy a perdonar, no te voy a condonar esa deuda. Entonces dice que el rey lo llamó y le dijo, te vas a la cárcel, vas a ser castigado, porque si yo te perdoné, ¿por qué vos no perdonaste? O sea que en muchas familias, en muchas personas experimentan el hecho de ser perdonados por Dios, lloran, claman, se sienten libres, pero después no ocupan el lugar que les corresponde y se ponen como jueces y ellos dirimen o resuelven no perdonar porque es para su filosofía o para su moralidad o lo que sea, eso es imperdonable. No. ¿Cuántas veces nos perdonó Dios? Y por lo mismo, Gonzalo, por lo mismo, caemos una y otra vez en el mismo error. ¿Y cuántas veces nos perdonó Dios? Es por eso que Pedro le preguntó, Señor, ¿cuántas veces? Bueno, 70 veces 7. Pero no es un número, es un número perfecto. Vos tenés que perdonar siempre. Siempre hay que buscar el perdón. Buscar el perdón de Dios para perdonar a los hombres. Porque si no es muy difícil. Es muy difícil. Te vuelvo a repetir. Sería como conducir un auto, ir hacia adelante mirando el espejo retrovisor. Así es. Así que ahí donde está, ¿no? Cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, logramos la libertad, yo creo que sacarnos el peso tremendo que tenía nuestra espalda. Exacto. Y trae el beneficio, como decías, ¿no? De la salud, increíblemente emocional y espiritual. Exacto, tal cual lo estás diciendo, tal cual. Ahora, con respecto a esto, ¿no? Porque esto me hiciste pensar a diario, es el hecho de que en el diario vivir debemos perdonar todos los días. Yo creo que sí, yo creo que debemos perdonar todos los días, porque si su misericordia se renueva constantemente, haciendo lo correcto y a veces lo incorrecto, queriendo o no queriendo, yo tengo que parecerme a mi padre. Yo sé que hay veces que vamos, o llegas vos a tu casa, tu esposa está cocinando, está ahí tocando, está revolviendo, no sé, un guisito que ahora que está fresquito, y vos llegás y le metés la mano en la olla, y vos ves una mirada penetrante que te fulminó. Entonces, vos tenés que perdonar, tenés que aprender algo, porque eso si no genera en vos rencor. Y el rencor no es bueno. El rencor es una raíz de amargura que se
que va agrietando tu corazón, lo va debilitando y va haciendo una transformación desde adentro hasta que enferma tu cuerpo. Porque eso vos decís, es mínimo, sí, es mínimo, por supuesto, pero vos tenés que olvidarte de esa mirada, tenés que tratar de recomponer la situación, porque tal vez ofendís, vos desde tu punto de vista decís, pero no se puede ofender por eso. Sí, se puede ofender, ¿cómo que no? Lo mismo que a vos te parece que no tendrían que haber dicho algo y sin embargo te eligieron y te ofendiste. Entonces, va a haber situaciones, y siempre en imprevisto, donde vos vas a tener que repensar ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo actuaría Cristo en este caso? ¿Qué haría? ¿Qué haría Cristo en mi caso? Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, seguramente vas a hacer lo correcto. Y cuando uno hace lo correcto, no se arrepiente. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Barak haciendo Perdóname y ya volvemos con más de esta entrevista. Bien, estábamos escuchando a Barak haciendo Perdóname y tenemos de nuevo a Daniel. Y en este caso, Daniel, te pedimos quizás un repaso o qué palabras finales quisieras dejar a la audiencia de FDS y a la otra gente que por ahí no sabemos dónde lo está escuchando sobre este tema del perdón. Bien, Gonzalo, yo me remito a lo que dijimos al comienzo. Para mí, el Salmo 32, cuyo título es La dicha del perdón, es fundamental. Es fundamental porque me sirvió a mí y yo creo que a miles de personas, y sé que le va a servir a muchos más todavía, porque es palabra de Dios. Habla sobre la dicha. ¿Y qué es la dicha? ¿Sabe lo que es la dicha? Es que tu estado de ánimo se siente plenamente satisfecho por gozar de lo que deseamos o por disfrutar de algo bueno. Eso significa dicha. Y de ahí expresamente el significado. Es decir, yo disfruto, mi estado de ánimo disfruta por gozar de lo que deseo o disfrutar de algo realmente bueno. Eso es ser dichoso. Si lo trasladamos a la palabra, la dicha en cada cristiano, en cada hijo de Dios, tiene que ser ese estado de ánimo donde sé que Dios me perdona, donde sé que estoy disfrutando una vida nueva, donde sé que Dios me protege, donde sé que Dios me cuida, donde sé que a pesar de las circunstancias que nos rodean, por esta pandemia, por esta situación económica, por tal vez alguna enfermedad, Dios está conmigo. Amén. Esa es la dicha de ser perdonado, de ser activo, de ser libre, de romper con cadenas del pasado, es disfrutar el momento. Y te vuelvo a repetir una frase que me gustó de un pastor que dijo que aprender de nuestros errores, porque siempre nos vamos a equivocar en esta vida, sí. Si tropiezas, como me pasó a mí, cuando invocas el nombre de Dios, en vez de caer, vas a volar. Así que yo los invito, queridos hermanos, a que este salmo, el Salmo 32, que habla sobre la dicha del perdón, lo disfruten, lo lean, lo sientan, lo relean, inclusive, lo mediten, porque es algo tan importante que es perdonar, pedir perdón y perdonarse a uno mismo. Sin lugar a dudas que uno cuando acepta el perdón de Dios, una gran carga, un gran peso sale de nuestras vidas, un gran carga, peso, quería decir otra palabra pero no me sale. Mochila, maleta. Dios lo saca, Dios lo quita. Es una mochila muy pesada para llevar y tenemos que aprender. Pero decirlo a Dios, decirlo como dice el Salmo, declarando mi pecado, específicamente, Señor, esto es una carga para mí, esto es un peso para mí que no soporto, diciéndole claramente, específicamente, arrodillado delante de la presencia del Señor, quita esto de mí para que yo pueda salir y romper las cadenas. Pero decirlo de forma genuina, decirlo de forma no como una expresión de deseo, sino de lo más íntimo, de la última fibra de tu corazón, de lo más interior de tu ser, declararle a Dios que necesitas su perdón.
Y de esa manera vas a tener una vida plena, una vida de dicha, sabiendo que el perdón de Dios está sobre vos y sobre tu familia. Amén. Amén. Gracias, Daniel, por esta charla, esta enseñanza muy actual en todo tiempo y en todo momento. Así que, Daniel, te agradezco por brindarme este maravilloso tema para accionarlo, para ejecutarlo. Bueno, Gonza, para mí ha sido un placer también estar en la radio con vos. Realmente lo disfruté. Siento en mi corazón, me siento pleno, me siento dichoso de poder llevar esto a las personas que realmente necesitan, a las personas que no conozco y a las personas que justamente quieren seguir los caminos de Cristo. Así que, bueno, te mando un beso y nos veremos. Gracias, igualmente, Daniel. Nos estamos escuchando en un próximo podcast y programa Punto de Encuentro. Hasta la próxima edición. Bendiciones. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.